Estuve meditando en el mensaje de hoy. Hoy no hice imágenes porque estaba peleando con el mensaje. El mensaje de hoy se titula ¿qué impide o qué me impide? Vamos a leer en Hechos capítulo 8, el versículo 26. ¿Se apagó? Ok. Vamos a leer Hechos 8, es ahí donde estamos, y vamos a leer el versículo 26. ¿Ok? Dice de la siguiente manera: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur. ¿Ya está? Ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja a Jerusalén a Gaza. De Jerusalén a Gaza, perdón. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Voy a poner Hechos capítulo 8, 26 y vamos en el 28. Felipe emprendió el viaje, estamos en el 27, y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir, a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando en ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mire, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. El pasaje es muy interesante y es muy atractivo por muchas razones. La primera es que vemos al Espíritu Santo actuando con toda claridad y con toda fuerza. Un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza. ¿Notan la actividad espiritual que está pasando en este evento? Hay un ángel de primera línea. Un ángel se le aparece a Felipe y le dice: ponte en marcha hacia el sur. Pero no solo eso,
Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. El 26 dice, el 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Ven la actividad espiritual que está pasando en este pasaje? El Espíritu Santo hablando con Felipe, ángeles actuando. ¿Por qué hay tanta actividad espiritual en este pasaje? ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo se está moviendo con tanta fuerza en esta historia? Porque una de las preguntas que nos debemos de hacer es, ¿por qué en mi vida no hay tanta actividad espiritual? Y si debería de haber, ¿por qué debería de haber? Lo primero que quiero enmarcar en este mensaje es que el Espíritu Santo siempre va a actuar a favor de su reino. Siempre, siempre. Siempre va a actuar a favor de su reino. Por eso quiero preguntarte hoy una pregunta bien seria y bien directa. ¿Cuándo fue la última vez que actuaste a favor del reino? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? La gran comisión de Jesús dice así: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ayer en la mañana iba en el taxi, tuve que tomar un taxi para llegar más rápido al trabajo, porque iba un poco tarde. Y el señor del taxi me empezó a contar que su pareja está pasando episodios de esquizofrenia. Y justo estaba meditando en el mensaje de hoy, y de repente me di cuenta que no le estaba hablando de Cristo. Me di cuenta que iba callado, que iba pensando en cosas según yo espirituales, pero menos trabajando para el Señor. Así es de que decidí abrir la boca y le dije, mira, allá en Resina 242 hay una iglesia. Le dije, y los pastores son buena onda. Se ayudan de psicólogos, porque tenemos amigos que son psicólogos, a quienes hemos enviado personas para que sean tratadas cuando tienen necesidad de este tipo de situaciones. Y le dije, ve, allá hay un pastor, una pastora que pueden ayudarte. ¿Sabes? El Espíritu Santo siempre va a actuar en favor de su reino. Por eso hoy quiero darte más claridad acerca de esto. Mira, Felipe es conocido como el evangelista. Es de ministerio evangelista, por eso él entiende, experimenta esta actividad espiritual. Cuando un evangelista se mueve, el Espíritu Santo y el cielo se mueve a favor de él. ¿Por qué? Porque está extendiendo el reino, porque está proclamando el reino. Siempre va a suceder así. Así es de que lo primero que voy a decir esta noche es esto. Piensa el día de mañana y pasado mañana, cuando estés conversando con una persona que sabes que necesita a Dios, háblale de Cristo. Y yo te digo algo, vas a empezar a ver el cielo moverse no a favor tuyo, a favor del reino de los cielos. Ese es el problema, que a veces el reino de los cielos se quiere mover a favor del reino, pero nosotros deseamos que el reino de los cielos se mueva a favor nuestro. Miren, iba yo todo perdido pensando, meditando en el mensaje, y este hombre diciéndome sus penas. ¿Por qué un hombre me contaría sus penas?
¿Por qué un hombre, miren, dos días atrás me pasó lo mismo? El hombre iba conmigo y me empieza a hablar y me dice, es que, ¿sabes? He pasado una noche terrible. Y yo le dije, ¿así? Yo estoy muy cansado. Y después comienza a decirme, es que, ¿sabes? Era un hombre mayor. Y me dijo, tengo una infección urinaria. Y pasé una noche terrible. Y necesito comprar un medicamento que cuesta 1,000 pesos aproximadamente. Y a hoy, que estaba pensando en el mensaje, dije, no le dije nada. No le hablé de Resina 242. No le hablé de los pastores que están ahí, que pueden orar por él. No oré por él en ese momento. Debí de haberlo hecho. El problema es que mi mente estaba cerrada. Pero la mente de Felipe me asombra porque está muy despierta al reino de los cielos. Felipe entiende lo que está sucediendo alrededor y experimenta lo sobrenatural de una forma gloriosa. Un ángel se le aparece y le dice, camina para allá. Y luego el Espíritu Santo le dice, mira, acércate ahí. Y cuando Felipe se acerca, escucha al etíope leyendo la escritura en voz alta. Y entonces él escucha y entiende el gancho para conectarse con esa persona. Porque a veces no comprendemos el momento de verdad que estamos viviendo con las personas que nos rodean. Cuando te cuenten su desgracia, ese es tu momento de verdad para hablarle de Cristo. Hoy quiero profundizar y darte razones bien poderosas para extender el reino de los cielos. Continúa adelante y voy a leer el pasaje que da título a este mensaje. Versículo 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El hombre pregunta, ¿qué impide que me bautices, Felipe? Quiero comenzar por un obstáculo que nos impide a veces dar a las personas el mensaje. Queremos que sea todo legal, queremos que sea todo ordenado. Yo escuché muchas veces a muchos hombres decir, ¿por qué vamos a bautizar a alguien que apenas tiene 3 días de cristiano? ¿Y por qué no? Si quiere ser bautizado, miren, este hombre escuchó el mensaje, creyó, ¿qué más necesitaba? Bautizarse. ¿Me entienden? Era todo lo que necesitaba, pero a veces nosotros vemos como obstáculo que debes de pasar, debes de ser discipulado, después te bautizamos y así, ¿no? Y ahora en la iglesia todos queremos lo bonito, ahora queremos ir a un río, a un río cristalino para sentirte más espiritual y bautizarte ahí, en una alberca, en un balneario, ¿por qué no? Lo cierto es que podríamos bautizar a personas aquí mismo. Llenemos una tina y bauticemos a las personas que quieren ser bautizadas. ¿Qué nos impide? ¿Me está entendiendo? ¿Qué nos impide? A veces pensamos equivocadamente que el dinero nos impide predicar. ¿Por qué? ¿Necesitamos una campaña evangelística para pagar en la delegación una lona gigantesca donde vamos a hablar como locos y nadie nos va a pelar? ¿Necesitamos dinero para extender el reino? No lo necesitamos. Ciertamente Jesús manejaba mucho dinero en su ministerio, pero mucho. ¿Recuerda cuando tuvo a los 5,000 para alimentarlos? ¿Cómo le habla a su discípulo y le dice, ven acá, dales de comer? Los discípulos dicen entre ellos, Señor, tenemos tanto dinero, alcanza, pero no para todos. Jesús movía mucho dinero, pero jamás vemos a Jesús pidiendo dinero. La gente daba dinero. ¿Por qué? Por algo natural. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se mueve a favor del mismo reino. Y cuando yo quiero extender el reino de los cielos se mueve.
Pero quiero profundizar todavía un poco más. ¿Qué hace a Felipe querer predicar el Evangelio? ¿Qué coloca a Felipe en esta posición donde él lo único que quiere hacer es predicar el Evangelio, es extender el reino? ¿Qué lo hace colocarse ahí? Quiero contar esta historia rápidamente acerca de los discípulos. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que les dijo Jesús cuando les anunció su muerte? ¿Qué dijeron algunos de los discípulos? Señor, jamás te dejaremos. El mismo Pedro dijo, Señor, si alguien se atreve a tocarte, casi Pedro le dijo, mira, Señor, si alguien se mete contigo, aquí al primero con el que se van a poner va a ser conmigo. Simón. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro cuando arrestaron a Jesús? Primero huyó y luego se inmiscuyó donde estaban juzgando a Jesús. Los expertos dicen que estaba Pedro y a escasos 5 metros, no más de 10, estaba Jesús siendo juzgado. Y cuando le empezaron a preguntar a Pedro sobre si conocía a Jesús, Pedro, en la misma cara de Jesús, lo negó. Los discípulos huyeron cuando arrestaron a Jesús. Incluso hay un relato chistoso que nos habla de Marcos. Lean el libro de Marcos y lean el evento donde Jesús es apresado. Resulta que Marcos salió casi desnudo corriendo de ahí. La escena es muy chusca. Los escritores, los expertos dicen que Marcos está hablando de él mismo. Triste Marcos. Aún desnudo huyó. El problema es que hubo un cambio en los discípulos del antes de la muerte de Jesús y después de su resurrección. Y quiero llevarte para ir profundizando un poquito más ahí en Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Qué tuvo Jesús? Hambre. Si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, es decir, él estaba en el desierto, habían pasado los 40 días, había un momento muy fuerte donde Jesús tenía hambre. Y en ese momento de debilidad, se le aparece el diablo al mismo Jesús y le propone esto. Si eres Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vive el hombre. ¿Ven lo que está sucediendo en la escena? ¿A qué llama el diablo cuando tienta a Jesús? A sus necesidades. ¿Qué hace a un hombre tomar cierta convicción que te haga extender el reino, aún a pesar de tus propias necesidades? ¿Saben por qué Jesús no tiene comida? Jesús no ha comido durante 40 días. Jesús está casi muerto de hambre. Yo diría, miren, han pasado 40 días. Y el diablo llama a sus debilidades, a sus necesidades. ¿A sus qué? A sus necesidades. Pero Jesús tiene el chip correcto. Él sabe que hay que extender el reino. Y sabe que sus necesidades no pueden ser primero. Por eso escribe y le dice al diablo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir,
que la Biblia también alimenta y puede alimentar el cuerpo de un hombre. Pero el diablo no se queda ahí, pasa a la siguiente tentación. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Esto es mentira, pero el diablo le miente a Jesús o intenta mentirle. Así que si me adoras, todo será tuyo. ¿Qué haríamos nosotros si el diablo se nos presentara en persona y nos dijera: mira, ¿ves a esa persona en la televisión, esa persona famosa que te gusta y que admiras? Piensa en esa mujer en la que de repente ves en la pantalla, en internet o en cualquier lado. Te la puedo dar si me adoras. Mira, ¿quieres ese carro lujoso? Te lo puedo dar, pero si me adoras. ¿A qué está llamando o a qué está tentando el diablo en Jesús? A sus deseos, a lo que Jesús podría desear. Y le ofrece literalmente el mundo. Pero ahí no acaba la tentación. Escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está poniendo de fondo el fundamento para buscar el reino de los cielos y no solamente lo que yo deseo. El versículo 9 dice: luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Pues escrito está: ordenará a sus ángeles que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Escrito está: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Respondió Jesús. ¿A qué está tentando el diablo en la vida de Jesús? En su futuro. Está tocando a su futuro. De manera que el diablo tienta a Jesús sobre sus necesidades, sobre sus deseos y sobre su futuro. ¿Qué hay más importante para un hombre y para una mujer que sus necesidades, sus deseos y su futuro? ¿Qué hace a Jesús colocarse a favor del reino y no a favor de él mismo? ¿Qué hace a Felipe predicar el evangelio con tal locura? Miren, escuchar voces, porque el tipo escuchaba voces, escuchaba la voz del Espíritu Santo. Mi esposa de repente me ha contado cosas que le habla el Espíritu y ella misma piensa, yo no lo he dicho, pero ella misma me dice de repente, a veces siento que estoy loca. Pablo mismo escribe: para el mundo el evangelio es locura. Y es una locura. Piénsenlo. ¿Qué hacemos aquí? Si podríamos estar cómodos en nuestra sala, en nuestra cama, con unas papas, una Coca-Cola y viendo una película bien cómodos. ¿O no? ¿Pero qué hacemos aquí? Vinimos a ser transformados por el reino. Pero no solo eso. Vinimos a ser inspirados para extender el reino de los cielos. ¿Qué hace a Jesús rendir todo y entregarse a favor del reino? ¿Qué hace a Felipe entregarse? Vamos ahí al libro de Daniel, por favor, que es un libro que está leyendo Miriam. Les he hablado de él y creo que es un buen libro para hablar acerca de este tema. Ahí en el Daniel, en el capítulo 1, dice: en el año tercero del rey Joacim de Judá,
Aquí estamos hablando de el evento de los eventos. Voy a leer los primeros versículos y después te voy a explicar lo que está sucediendo. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Hasta ahí quiero contarte lo que está sucediendo. Cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva a la tierra prometida, que es Jerusalén, lo que hoy es Jerusalén. Cuando están situados ahí, Israel pasa algunas temporadas especiales. Primero pasa la temporada de la conquista con Josué. Conquistan la tierra, Josué reparte la tierra y entonces el reino o la gente, el pueblo de Dios, se queda en esta tierra, pero sin rey. Aparece el periodo de los jueces. Todos los jueces que están en el libro de Jueces basan ese periodo en unas generaciones. Luego de eso empieza el periodo de los reyes. El primer rey de Israel fue Saúl. El segundo fue David. El tercero fue Salomón. Y después de Salomón se rompe todo el asunto. Y de repente el pueblo de Israel ya está en su tierra prometida, donde se supone que debían vivir bien y amar a Dios, y comienzan a pecar. Cuando Dios les da la ley desde antes con Moisés, al ser liberados, les dice esto: si ustedes me abandonan, la consecuencia es esta: ustedes serán conquistados por unas tierras enemigas y los van a sacar de la tierra que yo les di. En otras palabras, Dios les dice: si te equivocas en el camino, vas a terminar mal. Tu enemigo te va a destruir y te va a conquistar y te va a llevar a donde no te gusta. Bueno, esa promesa se cumplió aquí. Y es lo que está sucediendo aquí. Pero en el evento, cuando buscaron a estos jóvenes son jóvenes que entienden la posición que tienen delante de Dios en una tierra que no es suya. Y aquí es donde comenzamos a profundizar un poco en el mensaje. Voy a leer un poquito más ahí nada más, para que luego pasemos al capítulo 3 de Daniel. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se bebían en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac, y a Azarías Abed-nego. ¿Notan los nombres? Unos los llamamos, de niños escuchábamos historias de ellos, pero hoy quiero hablar de Sadrac, Mesac y Abed-nego. Vamos al capítulo 3 de Daniel, por favor. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos en alto por 6 codos de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados
y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para acelerar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había ordenado erigir. Entonces el heraldo proclamó a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen el sonido de las trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. El rey Nabucodonosor había mandado hacer una estatua y la orden era: cuando escuchen música, deben de inclinarse ante esta estatua. Estaba filosofando sobre el mensaje y me vinieron muchas cosas para decir. Pero esto es lo principal que quiero decirte esta noche. La gente está necesitada y está esperando que nuestra boca se abra para hablarles de Dios. Y los hijos de Dios estamos perdiendo el tiempo. El problema que creo y del que quiero hablar esta noche muy puntual es acerca del carácter. ¿Qué hace a Jesús no rendirse ante la tentación de Satanás? Mira, ¿qué preferimos a veces? Yo te reconozco esta noche que estés aquí, ¿sabes? Porque tú sabes que vienes cansado. Yo vengo cansado. Vengo de 2 horas de tráfico. Y sé que tú vienes de actividades más cansadas tal vez. Porque yo me siento en una silla. Pero algunos de ustedes tienen trabajo que tiene el cuerpo como objeto para trabajar. Pero necesitamos extender el reino, iglesia. Y el problema de fondo es el carácter. ¿Por qué? Porque solo el carácter nos puede hacer renunciar a nuestro bienestar. Y no estoy hablando herejía, porque una de las cosas principales de las que yo te hablo es de tu cuidado. Es de tu bienestar, que tú te preocupes por ti, que te preocupes por los tuyos. Pero estoy hablando de ir un poco más allá y extender el reino de los cielos. ¿Cuánto nos puede quitar? Piénsalo. ¿Cuánto nos puede quitar 20 minutos del día para ir con esa persona que sabemos que necesita de Dios y no le hemos hablado? ¿Cuánto podrá quitar de tu bolsillo comprar un libro que cuesta 100, 150 pesos y regalárselo a alguien que lo necesita? ¿Cuánto puede quitarte no solamente dar 5 pesos, sino detenerte un momento en el camino y hablarle a una persona de Dios? Hablarle, orar por él, orar por ella. ¿Cuánto nos podría quitar? ¿Cuánto nos podría quitar llamar a una persona que no ha venido a la iglesia y decirle: ven a la iglesia? Necesitamos caminar más firmes en la búsqueda de nuestro carácter, que nuestro carácter crezca para poder extender el reino. Hace unos meses, cuando no tenía trabajo y teníamos que pagar la renta, ahora no me estoy poniendo de víctima, quiero aclararlo,
Pero mi esposa lloraba, porque el sueldo que gano no es malo, es un buen sueldo. Pero mi esposa lloraba, porque ¿sabes lo que haríamos con ese sueldo? ¿Sabes lo que podríamos hacer? Mi esposa pensaba, ¿sabes lo que podríamos hacer con esto? Sin embargo, lo tenemos que retener para pagar la renta. Y ella me hacía una pregunta: ¿cuándo será que Dios nos recompensará? ¿Cuánto será que Dios recompense nuestro sacrificio? Es más, nos preguntamos, ¿vale la pena? Seguramente tú te lo has preguntado. ¿Vale la pena diezmar? ¿Vale la pena ofrendar? ¿Vale la pena invertir tu tiempo en la iglesia? Y sabes, no tuve respuesta para eso. Y si tú me lo preguntas, yo te lo digo esta noche, no tengo respuesta. Lo que tengo es esperanza. Camino y me esfuerzo por no perder mi salvación. No tu salvación, la mía. Porque va a ser un absurdo que yo sea pastor 10 años en esta iglesia y que venga Cristo y que me deje aquí. ¿No crees que sería un absurdo? Por eso el problema es el carácter. Porque no hemos desarrollado, no hemos permitido que el carácter crezca y se desarrolle a manera de hacer efectiva nuestra vida como hijos de Dios. Piénsalo, ¿cuán efectiva es tu vida? ¿Cuán efectivo es que yo dé mi sueldo completo para pagar la renta? Y no la pago completa. Yo hace una semana les dije que yo los admiro y los respeto a los que están diezmando, porque muchos de ustedes comenzaron a diezmar y gracias a eso las cosas son un poquito más, son más ligeras para mí. Me aligeran, me ayudan, porque están colaborando con el reino. Pero ¿qué tan efectivo es? Es efectivo porque hoy estamos aquí. Estamos, gracias a Dios, los que vienen los martes. Pero ¿sabes algo? Darlo pierde efectividad cuando faltas a la iglesia. Pierde efectividad cuando decides hacer otra cosa que sabes que podrías hacer a un lado por conectarte con el Señor. ¿Me comprenden? ¿Qué tan efectivo realmente estamos haciendo nuestro tiempo? ¿Qué tan efectivos estamos siendo y llegando a extender el reino de los cielos? Ya no en los demás, sino en mi propia vida. ¿Qué tan efectivos somos? ¿Qué tanto estamos usando los recursos que el Señor ha dado por nosotros? Para nosotros, a favor del reino. El versículo 6 de Daniel 3 dice: todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva el rey por siempre!, dijeron al rey Nabucodonosor. Su majestad ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga el sonido de las
trompetas, flautas, música que se incline ante la estatua de oro y la adore, también ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. Su majestad, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesac y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen el sonido de ¿ya saben cuáles instrumentos? Más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted, ni se nos arroja al horno, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Tremenda la respuesta de estos tres jóvenes. Dios puede librarme, y si no me libra, de todos modos no voy a adorar la estatua. Les voy a decir algo esta noche, iglesia, que es una realidad. ¿Sadrach, Mesach y Abednego terminaron en el horno? Sí. Te digo una realidad de la iglesia. La iglesia está a punto de ser llevada a los hornos. La iglesia está a punto de sufrir persecución. De hecho, párate en la calle y dile a cualquier persona que esté en pecado, háblale de su pecado. ¿Y sabes cuántos van a saltar contra ti? Muchos. Eso es lo primero que quiero decirte. Lo segundo es esto: el anticristo ya viene. ¿Sabes algo que me da risa cuando veo los noticieros y leo la Biblia acerca del fin del mundo? ¿Sabes que hay algo que me causa gracia? Que hay muchos cristianos en la Biblia, en las redes sociales, parándose: pelearemos hasta el final, iremos por los derechos. Y está bien, porque nuestro papel es presentarnos y hablar en contra de lo que el mundo está planteando hoy. Ese es nuestro papel, ¿me entiendes? Pero el problema es que por más que lo hagamos, no lo vamos a poder evitar. El anticristo viene. ¿Y sabes qué lo va a impedir? Nada. Por eso te pregunto esta noche: ¿qué tan efectiva es tu vida en el reino? Que si vale la pena dar para el reino, vale toda la pena si tuviera 2 personas aquí. Y yo me gozo de tenerlos a ustedes esta noche aquí, escuchando la palabra del Señor. ¿Sabes cuántas niñas de la edad de Maite andan en la calle en este momento, dejándose tocar por cualquier tipo, drogándose? ¿Saben cuántas? Pero ese no es el problema es cómo les estamos hablando a ellas, qué tan efectivo está siendo nuestro ministerio para alcanzarlas. Me gozo de que haya un matrimonio aquí. ¿Saben qué dicen las estadísticas acerca de la iglesia?
Si una familia llega a través de un niño, es decir, cuando hacemos un campo de verano, una escuela bíblica, cuando una familia se conecta con Dios de producto de ese niño, de la experiencia de ese niño, hay un 20% de probabilidades de que esa familia se quede en la iglesia. Cuando pasa por una mujer, es decir, que la mujer fue a la iglesia, le contó a su esposo, a sus hijos, y le contó, y entonces vino y trajo a su familia. Hay un 30%, 40% de probabilidades de que esa familia se quede en la iglesia. Pero, cuando una familia llega a la iglesia por un hombre o con su familia, ¿saben cuál es la probabilidad de que se queden en la iglesia? Más del 80%. Porque los hombres tienen que ver. Porque Dios colocó a los hombres en esa estructura. Y no estoy menospreciando el papel de la mujer. Pero cuando un hombre conecta a su familia con Dios, es casi imposible que ese lazo se rompa. Iglesia, vienen tiempos duros para la iglesia. Viene el mayor de los avivamientos de la historia de la iglesia. Te lo prometo, ya está sucediendo. Ve, en vez de buscar otro tipo de contenido, busca en internet, busca en YouTube videos de profetas. La voz que Dios está soltando al mundo en este momento. Necesitamos, iglesia, urgentemente carácter para soltarnos de todo nuestra necesidad, nuestra comodidad y nuestro futuro, porque Dios es nuestra esperanza. Por eso Jesús lo suelta tan fácil. Jesús no tiene problema de no comer. Jesús no tiene problema de no comer ese día. Porque Jesús entiende que su necesidad está satisfecha en Cristo. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. El problema, iglesia, es que nuestro carácter no ha crecido para poder decir esa frase con toda claridad. Si me muero es mejor. Voy al cielo. Llévame, Diosito, antes de la gran tribulación, por favor. Sería mejor. En serio. Porque ¿sabes qué hará la persecución en los cristianos? Hará que dejen de creer. Por amor a su necesidad, a sus deseos y a su futuro. Todos saben lo que era el anticristo. No podrás comprar a menos que tengas la marca. ¿Sabes que eso ya sucede? ¿Sabes que hay países en Europa donde no puedes comprar con efectivo, solamente con tarjeta? Pensamos que ese tiempo está lejos. No, ese tiempo ya está aquí, está colocado en este momento. Hoy no podemos hablar a las personas que que han elegido amar a personas del mismo sexo. No podemos hablarles claro, porque si lo hacemos es más fácil que yo vaya a la cárcel que esa persona. En un país en Europa abrieron un establo, ¿saben para qué? Para personas que se creen borregos. ¿Cómo era, Mike? Tú me mandaste la noticia. Abrieron un establo para que entren personas que se identifican como animales. Iglesia, los tiempos duros vienen. Y tú y yo necesitamos caminar en pos de extender el reino de los cielos. Vale la pena tu esfuerzo. Vale la pena tu tiempo. Vale la pena tu ofrenda. Vale la pena tu diezmo. Iglesia, extiende el reino de los cielos. Dile al Espíritu Santo, dame carácter. El carácter de Cristo.
Y con esto no estoy diciendo que te vas a quedar sin comer, ni estoy diciendo que Dios no te va a dar lo que tu corazón desea, y tampoco estoy diciendo que tu futuro se va a perder. Miren, mira, estamos sobre pétalos de rosa. Mi pastor dice eso. Vivimos sobre pétalos de rosa. ¿Qué te impidió venir hoy a la iglesia? ¿Qué te lo pudo haber impedido? Nada más la flojera. Nada más. ¿Me entiendes? Pero hay países donde persiguen a los cristianos a muerte. Y estamos a punto de llegar a esas temporadas. Y si Dios no forja nuestro carácter hoy, será imposible que lo forje cuando todo se complique. ¿Me estás entendiendo? ¿Me entiendes, iglesia? Vamos a terminar de leer el pasaje. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo. Es decir, tal y como estaban vestidos. Tan apremiante fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó a ellos, y confiaron en él, y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Interesante la historia, ¿no? Salvados en el fuego. Iglesia, si extiendes el reino del Señor, yo te prometo algo, porque lo he visto, lo he experimentado. El reino se moverá a tu favor. El reino se moverá contigo. Y verás la gloria de Dios. Seamos como Felipe, arrojados a extender el reino de los cielos. ¿Me dices amén? ¿Me dices amén? Amén. Bueno, ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Concéntrate en el Espíritu Santo
Espíritu Santo, dame el espíritu de Felipe. Dame carácter para caminar a favor de tu reino. Oh, Ramash, Señor, danos el coraje, la valentía, el carácter de Sadrach, Mesach y Abednego. Señor, tiempos duros vienen para la iglesia. Y no lo digo con tristeza, lo digo